Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Mi nombre es Juan Modesto Sarmiento Loja y para mí es un honor compartir con ustedes que nos ven a través de las plataformas digitales, a través de los medios de comunicación y quienes nos escuchan a través de la radio. Gracias, gracias por estar con nosotros. Siempre es un honor poder compartir información mucho mejor si se trata de la primera cumbre de periodismo y cambio climático que se desarrolla en la Universidad Estatal Amazónica en la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza. Quiero dar la cordial bienvenida con quienes me acompañan el día de hoy, con Mariana, qué gusto, Mariana Canelos nos acompaña. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Muchísimas gracias. Muy bien, ya en el segundo día de esta cumbre muy importante que hemos ya podido apreciar conferencias en donde se ha tratado de temas amazónicos, al igual que el día de ayer. Hace un poquito de frío, ¿no? Digo, sí, muchísimo frío. Bastante frío sí. Acá y también nos ha acompañado casi toda la mañana la lluvia. Por supuesto. Pero estamos con mucha energía. Miguel, ¿cómo estás? Saludos, un abrazo fuerte a todos quienes observan. Y un gusto, hoy estamos en segunda jornada del periodismo del cambio climático de Cerrilla acá en esta Estatal Amazónica. Ha sido un placer, es una temperatura muy baja de frío. Ajá. Y la Amazonía siempre, ya sabes cómo sí, muy variante, pero muy lindísima. Variante. Ajá. El calor humano se siente acá en la Amazonía ecuatoriana y en esta segunda jornada de la primera cumbre amazónica de periodismo y cambio climático. Damas y caballeros, todos somos estudiantes de la carrera de comunicación de este centro educativo de alto nivel en la Amazonía ecuatoriana. Se trata de la primera cumbre de periodismo, cambio climático que se desarrolla en esta universidad, la Universidad Estatal Amazónica. En el primer día, el resumen, le podríamos contar que se desarrollaron varias ponencias, así como se desarrollaron varios talleres. Esta primera cumbre de periodismo amazónico empezó con la ponencia con la representante de las mujeres de la Amazonía ecuatoriana, y me refiero a Elena Gualinga, quien desarrolló el tema las huellas mediáticas en el cambio climático de la Amazonía ecuatoriana. Posteriormente a esto, la ecohidróloga e investigadora del Instituto de Biosfera de Ecuador, Daniela Rosero López, desarrolló la ponencia del acceso a la información hidrológica para enfrentar el cambio climático en los gradientes andino-amazónico. Sí, también se desarrolló la recepción de los asistentes de las respuestas que se dieron en torno a todos estos eventos, el debate que generó lineamientos concretos que sin duda alguna posibilitan un mejor manejo de la información en la región amazónica. Luego, también se armaron mesas técnicas el día de ayer, en el primer día, técnicas de trabajo con las siguientes temáticas. Entre estas mesas técnicas se trataron sobre las nuevas vías de la radio comunitaria, de los medios locales y los medios hiperlocales también. Se desarrolló también temas como la investigación amazónica. Aquí los panelistas presentaron sus investigaciones. Pasado el mediodía de esta primera jornada se desarrolló la tercera conferencia con el eje temático sobre cómo debemos contar el cambio climático desde los medios de comunicación. Ahí estuvo Antonio Paz, editor para Colombia y Ecuador de los medios de comunicación especializados en medio ambiente, también de Colombia, quienes participaron con la ponencia El cambio climático y los retos del cambio para el periodismo desde la Amazonía ecuatoriana, en que aborda una pregunta muy interesante en torno a este tema. ¿Cómo debemos manejar la información desde la Amazonía ecuatoriana para contarle al mundo? Carmen allí también trató sobre este tema que tiene que ver muchísimo con lo que está ocurriendo en la Amazonía ecuatoriana. En su ponencia se refirió sobre las dinámicas del cambio en la Amazonía ecuatoriana, el punto de no retorno y las oportunidades presentes que posibilitan el reconocimiento y la conciencia en la Amazonía y en esta parte de la región. Ya en la tarde, dentro de la primera agenda, se presentaron propuestas desde el periodismo amazónico. Entre las principales propuestas, entre los principales panelistas están las propuestas de Vanessa Cortés, por ejemplo, presidenta del Colegio de Periodistas de la provincia de Napo, Ecuador, Marco Antonio Enrique Maldonado también, quien es delegado del Colegio de Periodistas de Sucumbíos en Ecuador, y Patricio Pimaguaye,
quien es el presidente del Colegio de Periodistas de Morona, Santiago, en Ecuador. Yandri Anderson Sarmiento Castillo, secretario general del Colegio de Periodistas de Zamora, Chinchipe, también estuvo dentro de estas ponencias, dentro de estos talleres, al igual que Hernán Eras, presidente del Colegio de Periodistas de la provincia de Pastaza. Además, en la primera jornada se desarrolló los talleres simultáneos de producción y espacios digitales, de radiodifusión. También se habló sobre los muy reconocidos podcasts como están ahora, del streaming que ahora mismo lo desarrollamos, del alto impacto de las producciones de televisión digital, radiación de periodistas, de las nuevas narrativas, de periodismo en el siglo XXI, de fotoperiodismo, de arte, de técnica, de producción, de todos estos temas se fueron desarrollando durante la primera jornada. Es así como se vivió la primera jornada de esta primera cumbre de periodismo amazónico en la provincia de Pastaza, que se desarrolla justamente aquí donde emitimos esta señal, donde levantamos esta señal, la Universidad Estatal Amazónica. Vamos, Miguel. Ayo, cime terus manyamai ni huang cerca ye takat ijura hunaki nyamai. Ukiare manyamai saman guk saman samar kinjam manum cime terus pasan ganam takat hunaki huni cicam pengger hunaki wenu nikas ka munimia karuainya mayhani atar turain sekotur miatar ain sang murak Muchanung gad manya tunggin manya tar cicaman hendinya macimnya terus takatan imdiki wina wa huka hunis manikas unimya kar cama hinainya manikas nunggan ayam ruk jin troin sakamunin cicamruk nya nuna pengger ashir ma iki wina asar nisha hunitar nei pasas nunga tepak manum yak tanatar unimat susun unimat tatala masoni kanam pengger takatan hukiar wina wa tuma yamunam nui takatino kaphunaki mapan hana cin cerkatin cura takat cicam Unimer ma tra hunaki wea anis pengger hunaki. Toma kui nisha Elena Gualinga chichaman pengger pan nahana ye toma kui anis takat hunaki wi. Imdiki wea kur nyamai kia Juan chaman hine ains mai kia Mariana Canelos chichaman timetros pan nahana tawi cura nangama ki wea tura cura ens hina ki wea. Wari nangama warinya turuinya hui nyamai nanam pasano tepak manum hui susuni met estatal Amazónica takat hunaga nusha imdiki wea kur nyamai kia Mariana Canelos chaman hitawe. Continuamos con más notas. La periodista independiente de Arizona y la frontera con Perú se refirió también a la importancia de contar con términos entendibles a la ciudadanía, porque solamente así se comprenderá las complejidades que hay en cada territorio. Veamos en la siguiente nota sus declaraciones. Bueno, los números muy pocas personas los entienden, ¿no? Es muy importante contar la historia que hay detrás de esos números. Por ejemplo, no es la misma si tú hablas del fenómeno migratorio, que es lo que más entiendo yo, desde una perspectiva general, pero cuentas el niño de, no sé, de Isaí, un niño migrante que cruzó a los Estados Unidos, te ayuda a entender la complejidad de un problema que es mucho más grande. Lo mismo pasa con el cambio climático. Hay historias que a veces no las entendemos porque las sentimos muy ajenas a nosotros, pero cuando vemos el rostro de una persona que vive, que se ve, que habla igual que nosotros, nos podemos identificar mucho más fácil. Y además, una historia puede ayudarnos a servir a desvelar un concepto mucho más grande que sea mucho más fácil de entender. Periodistas del Ecuador, FENAPE, Doris Mori, invitó a los periodistas amazónicos a formar parte de la red de periodistas con fines de difusión de contenidos producidos desde la Amazonía. Veamos en la siguiente nota sus declaraciones. Me llevo la expectativa de que estas redes de alianzas y conversaciones que estamos teniendo estos días puedan gestarse y generarse en trabajos conjuntos, en escuchar y trabajar de la mano con las comunidades que habitan estos territorios para poder generar contenidos de divulgación de lo que queremos, que es cuidar el ambiente. Takat tipo hunaki wewe Mariana Canelos pan hangi wewe cura takata hunaki renusha anis ma murak cakar ma yeminya tukardenya nisha nindenya hama sal nimer ma he pengir cham hama buena mo pengir anduki werme. Saludos cordiales a todos y continuación con la Mariana Canelos.
periodista de nacionalidad venezolana Kevin Arteaga mencionó que el cambio climático nos afecta a todos por igual, sin importar la situación geográfica. Dijo que uno de los retos es involucrarse con las comunidades que lo padecen los cambios climáticos que hay en el mundo. Veamos en la siguiente nota sus declaraciones. Al parecer, el cambio climático es un problema que nos incumbe a todos porque sus efectos y sus consecuencias las padecemos sin importar si es en la Amazonía, si es en la ciudad, realmente nos afecta a todos. Y en cuanto a los retos que tenemos desde el periodismo para hacer cobertura al cambio climático, es básicamente involucrarnos con las comunidades que lo sufren en primera persona y además de eso, ponerle rostro a esos efectos visibles del cambio climático en comunidades alejadas de los centros urbanos y de las ciudades. Estimetros ni casca chique chico nungan manya Colombia manya nova ti penggerpan nahana itu yang gesbuhakro agresha timetros nuka warinchu iti ake matui nungan ai kushaitik ayam ruknya ti kambonyo re i rut kamur puhuinya truensa nunga musgeng tusar chaman hekaye emti ko marine canales. Se refirió también sobre las expectativas que se lleva de la primera cumbre amazónica de periodismo y cambio climático. Aquí sus declaraciones. Me llevo la expectativa de que estas redes de alianzas y conversaciones que estamos teniendo estos días puedan gestarse y generarse en trabajos conjuntos, en escuchar y trabajar de la mano con las comunidades que habitan estos territorios, para poder generar contenidos de divulgación de lo que queremos, que es cuidar el ambiente. Anis manikaska Isadora mati penggernan WordPress matimetros wakanya nakubak nuput maku ni pan nahana ye macurka manikas timetros takacha imti ket nuna ni shatimetros pachin ge yehunya met takat huna nahui nanam yaktanam pasan gatapak mon imti wekur mare kanalos chaman hiki udatu. La coordinadora de políticas de Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF LAC Ecuador, considera que para nosotros la comprensión del fenómeno climático es ajeno e imperceptible al no contar con nexos comunicacionales con el ambiente. Al contrario, en las comunidades existe una estrecha relación con la naturaleza. Aquí sus declaraciones. El lenguaje tecnificado y científico del cambio climático ha hecho que se genere una brecha enorme de acceso a la información, pero también de comprensión del fenómeno climático. Mientras que los pueblos indígenas y las comunidades locales cuentan con unos conocimientos y con unas prácticas que a lo largo del tiempo les ha permitido adaptarse a estas variables del clima. Por supuesto que ahora esas variables del clima empiezan a tener efectos negativos porque son cada vez más cercanas, son cada vez más profundas, generan también efectos negativos en la vida de las comunidades, en la pérdida de especies, también en, por ejemplo, eventos extremos del clima como las inundaciones o las sequías. En este sentido, el combinar, el poner en diálogo tanto estos conocimientos locales, tradicionales, ancestrales, con los conocimientos científicos es fundamental. ¿Por qué? Porque si solamente miramos el fenómeno desde una arista, si solo lo miramos desde un punto de vista, desde un lugar, esto afecta el que tengamos respuestas más integrales, por lo tanto más efectivas. Si no conversamos con la gente que es la que habita, ¿qué soluciones podemos tener con una mirada externa? Las comunidades además nos pueden responder desde sus propias vivencias, desde sus propias tradiciones. Por otro lado, tenemos una tensión permanente en los derechos colectivos de los pueblos indígenas y cómo se resuelven, cómo se toman decisiones a nivel de política pública. Y aquí es muy importante reconocer que el derecho más importante para los pueblos indígenas y para las comunidades es el de la autodeterminación, es decir, el poder decidir por cuenta propia. Y para poder decidir por cuenta propia se necesita tener la información, el conocimiento, la comprensión de lo que está sucediendo en el contexto. Y a partir de ahí generar respuestas. ¿Qué también es importante en estas respuestas sobre el clima? Por un lado, el aprender a reducir qué tanto estamos emitiendo gases de efecto invernadero, y para eso los bosques son
almacenadores naturales de carbono, pero por otro lado, cómo creamos capacidades para adaptarnos a estos efectos negativos del cambio climático. Y aquí, súper importante, otro proceso de integración y de inclusión, que no solamente las personas que tradicionalmente forman parte de las dirigencias sean quienes toman las decisiones, sino también las mujeres, los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos mayores, las adultas mayores, y que de manera integral esa participación, esas voces diversas, esas experiencias y esas prácticas cotidianas estén tomadas en cuenta en las decisiones. Exactamente lo mismo debe reflejarse en las políticas y en las decisiones nacionales sobre cambio climático, en los compromisos frente a la Convención Global, pensando siempre que hay una interrelación entre lo local comunitario, lo nacional y lo global. Este es un problema de democracia global y que hay que atenderlo desde herramientas democráticas, participativas y activas. Ayo anis matimetros pan nahanamo anis imdikiwewe tra makuche atnyenya tra kabunyo yamrenyenya WCS matimetros timetro Ecuador numpuja nisha pan nahanai anis inunge anyamruk tinyechi pachinjukar traenza isarar traenzang I nindeje pun demsemo nemermaje atuk tinyechi tusar tu chaman hikare imdikwe kur nyamai ke Juan chikichan pungar nyamai ke hokitchawe y amikri priamo talle. Vamos a estar adelante, estimado Juan. Miguel, gracias. Gracias, Miguel. Y ya nos acompaña ahora mismo Byron Bustamante, quien es docente e investigador de la Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador. Byron, qué gusto. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación a su hermosa universidad. Puyo me recibe con un clima muy parecido a Loja y bueno, aquí la... Entonces no estás sintiendo tanto el frío como estoy sintiendo yo, por ejemplo. No. Yo ya estoy acostumbrado. Más bien me sorprendió el clima. Sí, está haciendo... Esperaba un poco más de calor, un poquito más de humedad, pero bueno, a todos nos acostumbramos. Estás casi como en tu hábitat. Casi. Qué bueno. Byron, un tema muy interesante el que trataste el día de hoy, salud mental de los periodistas. Sí, es un tema realmente que muy poco se habla, pero que debería quizás ser uno de los temas coyunturales en el tiempo de pospandemia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que existen curvas para cada una de las enfermedades, por ejemplo la del COVID. Todos estábamos viendo estos picos de casos, pero muy poco hablan de la curva de la salud mental. Y existen muchísimos casos ahora, por ejemplo, de estrés postraumático, de burnout, que son enfermedades mentales que tienen una duración en el tiempo que se extiende muchísimo más que el COVID. Sabes que el COVID son 15 días o 10 días de sintomatología, pero en cambio las enfermedades mentales se sostienen mucho más en el tiempo e impactan mucho en tu calidad de vida. ¿Cómo lograr el equilibrio entre salud mental y conciencia social del periodista? Es muy buena pregunta. Yo ponía un ejemplo hace un momento que también me hacían una entrevista, y hay un imaginario cuando se forma el comunicador social. Por ejemplo, si tú ves a Superman y Spider-Man, te preguntas, ¿qué es? ¿Qué son ellos en su versión humana? Son periodistas. ¿Sí? Entonces, fíjate que ese imaginario que te dan de que tú debes estar siempre dispuesto a arriesgarte, a obtener la noticia, a hacer las cosas por el bien de la comunidad y tal, hace que te sobreexpongas, hace que te sobreexijas. Y muchas veces no hay detrás de ti un superhumano, sino un ser humano que también tiene familia, un ser humano que tiene miedo cuando va a hacer una cobertura en un lugar de riesgo, una familia que también muchas veces reza porque tú vuelvas bien, ¿sí? Y también existen personas a las que el periodista se enfrenta, muchas veces al poder político, al poder detrás de ciertas situaciones de criminalística, y claro, todo eso implica un alto nivel de estrés. Entonces, está clarísimo eso. ¿Cómo llegar a ese equilibrio? ¿Cómo llegar a ese equilibrio? Principalmente con un trabajo consciente, ¿sí? Nosotros llamamos a nuestro proyecto lo llamamos periodismo consciente. ¿Por qué? Porque lo primero que queremos es que se autoidentifiquen como una profesión de riesgo. Y por lo tanto, cuando tú te autoidentificas como una población de riesgo, sabes intervenir y prevenir las situaciones. Por ejemplo, el manejo del tiempo es súper importante. Claro. Pero ¿cómo hacemos que un periodista maneje el tiempo cuando la noticia es inesperada? ¿Sí? Exacto. ¿Cómo hacemos para que las empresas de comunicación ayuden a que ese periodista que se ha desgastado en la generación de una información importante para la comunidad
también tenga un espacio de reposo. Por ejemplo, tú ves en los médicos, ellos hacen turnos, Así es. pero también descansan, ¿sí? Obviamente. Entonces, ¿cómo Pero en cambio, la hacemos? actividad periodística no permite eso. O sea, sí permite. ¿Cómo Muchas logramos? veces quien no lo permite es la estructura organizacional. ¿Ya? Por ¿Nos ejemplo, falta mejor organización? sí, falta mucha mejor organización y quizás involucrar muchos más periodistas. Pero ahí viene justamente el otro equilibrio del que muy pocas veces se habla. Exacto. El equilibrio económico. Es un factor. ¿Sí? Entonces, fundamental claro, ahí. ¿cómo hacemos para que justamente ustedes puedan tener la suficiente información, primero ustedes, del riesgo que tienen, para que también exijan sus derechos? Porque son sus derechos. Tu derecho es tu salud mental. Tu derecho es tu calidad de vida. El derecho de tu familia es que tú trabajes para vivir, no vivas para trabajar. Entonces, claro, nosotros sabemos desde el ámbito de la salud que debemos informar esto, para que el periodista tome decisiones informadas, para que sepa el riesgo que tiene el momento en que ya el trabajo empieza a sobrepasar sus límites, ¿sí? Sus límites de tiempo, sus límites incluso en relación a la organización del sueño o de las actividades de ocio, que también son muy, muy importantes. Esa búsqueda de ese equilibrio entre la necesidad económica, la conciencia social por el bienestar que tú quieres generar a la comunidad, pero también el lado humano. Claro, pero aún no me queda clara tu respuesta. La pregunta es, ¿cómo logramos ese equilibrio? Primero, necesitamos reglamentar su trabajo. ¿Por parte de? Por parte de los organismos que están a cargo de defender sus derechos. Por ejemplo, Cordicom, por ejemplo, los mismos gremios, organizaciones de periodistas. ¿Hace falta política pública entonces? Mucha política pública de seguridad laboral, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguridad laboral significa yo estoy haciendo un trabajo fuera de tiempo laboral, ¿sí? ¿Quién me lo reconoce? ¿Quién me genera el descanso? Nadie. ¿Quién me genera el descanso necesario para reponerme de esto? ¿Quién me asegura a mí que cuando hago una cobertura de Crónica Roja, luego mi medio de comunicación tiene un sistema de apoyo para la prevención del trauma? Yo te digo algo, cuando sucede un evento traumático como un terremoto, los bomberos también van a ello. Por supuesto. ¿Sí? Pero también tienen turnos, pero también luego tienen espacios de descanso, también tienen luego un equipo de salud mental que les ayuda a que se repongan. Ahora, para una logramos siguiente. Que esa sinergia entre lo público, lo privado, lo comunitario y las nacionalidades ocurra? Mira que es muy importante que empoderemos desde abajo. Para que sea esa sinergia, necesitamos empoderar desde abajo, desde los chicos que estudian comunicación social, desde que ellos tengan una materia en la que se les enseña la importancia de la salud mental, ya estamos ganando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tenemos un periodismo que no es consciente de su nivel de riesgo, no lo va a exigir. Va a decir, no, es que mi trabajo es así. Es que si yo no hago eso y no entro dentro de este ritmo de producción frenética de información, entonces me quedo afuera. Sí, pero ¿a costa de qué te quedas adentro? La pregunta. A costa de tu salud mental, a costa de tu familia, a costa de tus relaciones importantes en la vida. Entonces, muchas veces el periodista termina tomando decisiones extremas como dejo de ser periodista o dejo de trabajar porque esto ya no es vivible. Hay muchos factores que quizá le obligan a tomar esa decisión y extrema. Tengo otra pregunta que me gustaría una respuesta tuya y entiendo que será interesante. ¿Hasta qué punto viene la deshumanización del periodista ante hechos que trastocan su psiquis? Muy bien, mira que hay un síndrome que se llama el síndrome de burnout y uno de los síntomas es el que tú ahora me manifiestas, que es esta desensibilización emocional. Las personas cuando vamos y vemos la muerte nos conmovemos, nos afecta, pero muchas veces de estar sobreexpuesto a este tipo de trabajo, el trabajo de Crónica Roja, lo que hace es que te pongas como una coraza y como que eso te permite continuar trabajando, pero eso ya es una afección, no es que eres más fuerte, estás más afectado psicológicamente. Lo que justamente nosotros queremos es que puedas tener ese espacio de contención emocional luego en tu trabajo para que esa humanidad no la pierdas, para que esa capacidad de ponerte en el lugar de las personas sea la que te permita ver la noticia y relatar la noticia con humanidad, con total naturalidad, y no convertirte en un robot al cual le llega la noticia y la transcribe. Esa no es la idea, esa no es la idea de salud mental. Y muchas veces la sobreexposición a la Crónica Roja, que te puede estar llegando ahora quizás mutilados al celular, por supuesto. Y esa sobreexposición es realmente un factor de riesgo.
Y el ser conscientes de que es un factor de riesgo me va a permitir a mí solicitar que mi empleador me proteja Por de ello. supuesto. Para finalizar, psicoprofilaxis para el periodista. ¿Tienes criterios, Sí. protocolos? Existen muchos protocolos de autocuidado en salud mental. Uno de ellos, y el más importante quizás que hemos visto en nuestras investigaciones, es el apoyo social. ¿Qué vemos nosotros en la investigación? Que cuando un periodista tiene un jefe que es consciente de estos temas, ese es un factor protector. Cuando dice, mira, es súper importante el manejo de las cámaras y que estén súper bien, pero el manejo del de que está detrás de las cámaras también. Ya, cuando tiene esa conciencia, como por ejemplo la agencia Reuters, tiene todo un sistema de trabajo en salud mental para sus periodistas regados en todo el mundo. ¿Ya? Entonces, ese tipo de buenas prácticas son las que se necesita replicar. Otra, la información. Es decir, necesitan ustedes estar constantemente capacitándose en cómo cuidar de ustedes mismos cuando están enfrentando situaciones a nivel personal, a nivel laboral, que los puede desbordar. Entonces, una correcta capacitación puede ayudar muchísimo a mitigar todos estos efectos del trabajo periodístico. Es una profesión hermosa, Por supuesto. pero Y muchas apasionante. veces y apasionante. Y no es justo que te enferme. ¿Sí? Por No es justo que esa misma Clarísimo. profesión a la que tanto cariño, con la que con tanto cariño e ilusión la quieres tomar, a la final, por un contexto laboral inadecuado, te puede enfermar. Byron, te agradezco muchísimo. A ti te agradezco muchísimo y a los chicos también dejarles el mensaje de que la salud mental de ellos es súper importante y que hoy lo Gracias. sepan es valiosísimo para todos. Miguel. Mutsuk na turain sunggur na om atin mata nisha nenden kama centimetros lokan manya nisha anis chaman hiyi pengger ma yiming sahi matimetros pan na kana ye ma unimera ruin chaman hine na bukasar wakanya na kumak turain sang ingis mutsun gemak ayanga na nuka ti pengger nisha pengger inyashin isaro arti nu tura istada nyasha tura pengger kaca hukum nye terati tekak mauannya na caman hini cura ayam ramnya tutei cicak mahuka macamnya terus amat setnyuti terancang tapi takatan hukiwina na nan caman hini nuna undri ainya nu penggeran takatan akandrar ainshe takatan huki artinya ti nui ma ayam ma awai tawai terancang nasha aneh karmanya na ay chichaman hin nuna machamren tor atuin kuiche toraensa papi ar majrak mama nu hem kuminya na nusha pengger ma isar jirak mamu ashirar isar ma yapahir ramnya awai turu o macamnyeti tusar anis chichaman hiji anis ma pengger takat ukibuya mu akung ya toraensa sunggur atsakung ya pengger ma na ki wuminyeti toraensang tinu kaptak ma nusha ni pengger inyashin kunga mutsuk hai wetsar ti henya we torain tinu kaptak manya ka pengger manikas tima terus takatan huke ti henya tsi wari mutsuk nyawer puhunya asasha tusa ani chichaman hiaye imti kwe gur nyamai ke huang chichaman pengger hitawe chaman ma soaje huang. Adelante, estimado Juan. Miguel, muchas gracias. Muchas gracias por tu traducción en idioma achuar. Y vaya, que es interesante poder escucharte y poder entenderte y que las nacionalidades también logren comprender lo que estamos diciendo. Ahora mismo ya me acompaña Isadora Romero, quien es la ganadora del WordPress Photo 2022 en la categoría de formatos libres con el proyecto La sangre es Hola, una Isadora. semilla. Hola, Versión ¿qué Ecuador. tal? ¿Cómo estás? Isadora, gracias por estar acá. Qué gusto. Bienvenida. ¿Cómo estás? Qué bueno. ¿Estás sintiendo el mismo frío que yo? Sí. Sí, rico el clima de la Amazonía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame Bien. un poco sobre esto, el WordPress Photo 2022. ¿Cuál es la intencionalidad de su semilla? ¿Del trabajo? Sí. Bueno, el trabajo habla un poco sobre la pérdida de la memoria y la relación que tiene con la pérdida de la agrobiodiversidad, que es la diversidad que tenemos en las plantas y los alimentos que consumimos. Entonces, es un viaje íntimo al pueblo de mi padre, es una narración que hacemos entre él y yo, de lo que él recuerda que era
la tierra de cultivo de papas cuando él creció allá y lo que yo encontré ahora que fui muchos años después. ¿Cuál es la intencionalidad de este proyecto con el que ganaste, por cierto, el premio? Sí, para mí era importante como hablar de cómo funciona la pérdida, ¿no? De que ya tenemos un montón, más del 75% de variedades a nivel mundial ya han desaparecido. Entonces quería entender un poco cómo funcionan, ¿no? Los mecanismos de la agroindustria que tienen los monocultivos, pero también qué significa a nivel cultural, a nivel emocional, no tener estas variedades y estas semillas. Bien, ahora, memorias históricas y conciencia histórica en el periodismo para encontrar el cambio climático. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Yo creo que si bien los impactos del cambio climático se están sintiendo ahora y es un tema que es relevante ahora y que lo estamos hablando mucho, viene desde hace mucho tiempo y también afecta en niveles culturales, históricos, afecta desde nuestra memoria, ¿no? Y creo que eso es importante como recalcarlo ahora porque también en formas de vida que teníamos antes, en formas de vida y conocimientos ancestrales, también hay muchas de las respuestas de cómo podemos mitigar hacia el futuro. ¿Cómo podemos mitigar? Tomando en cuenta otras formas de relacionamiento con nuestro entorno, otras formas de relacionamiento entre esta separación, ¿no? Que se habla de humano-naturaleza, cuando nosotros somos naturaleza mismo, Claro. habitando en el espacio. Ahora, ¿cuáles son estas formas, estos métodos? Por eso, como relacionarnos de otra manera con el ambiente, tener otras maneras de consumo, entender que no necesitamos una hiperproducción, que incluso con la comida que podemos producir podremos abastecer al mundo entero. Hay muchos estudios que sustentan eso. El problema es que no se distribuye de la manera adecuada. Entonces hay como este mensaje político que habla de que tenemos que seguir produciendo y tenemos que seguir talando la Amazonía para hacer monocultivos, para sembrar y talar bosques, cuando en la realidad tenemos suficiente y nos podría abastecer, pero el problema es que no estamos distribuyéndolo de manera adecuada. No lo estamos manejando como se debería. Exacto. Uno, el mensaje, ese es el mensaje que quisiste dar con el proyecto que fuiste ganadora. Sí, creo que es un poco más profundo que eso porque no quiero hablar como de un mensaje totalmente directo, quiero que la gente se pueda identificar desde un nivel emocional también, que todos tenemos padres, abuelos, historias que nos han contado de modos de vida que ya no están más, de los que podríamos aprender, y no quiero con esto hablar de una romantización al pasado, sino más bien encontrar las herramientas que podemos utilizar en el futuro también. Ahora, la intención con tu trabajo, cuéntanos un poquito. Eso, la intención con mi trabajo nuevamente es que las personas puedan primero investigar un poco sobre lo que significa esta pérdida de semillas, esta pérdida de memoria, pero también que puedan vincularse desde este plano emocional, desde este plano afectivo, que puedan interesarse por estas otras maneras narrativas de contar historias también. Isadora, muchísimas gracias por estar acá. Te agradezco mucho. Que te vaya muy bien. Gracias. Éxitos. Gracias a Isadora Romero, ganadora de World Press Photo 2022. Voy con nyamai kia ma anis ma takat punaki wewe. Anis takat punaki wewe tura ma Isadora chaman manisha akamasai. Pengger mani icura takatan hukin buma awak maktasa manikas wakanti pengger nakum ga monuna ma timetro nindram cicak manikas huka wakanka pengger isar bahasar rukam de nakum inindesha warimbe rukam de hutikyah icura ma wakan nakum gare ininde aincha ya pachuamni turancang wakir min masamnya turancang aincha uhakar minyet rukam de hunisha manangama ware rukam de nakityah manunga ayam rukincha ware rukam de nunga ayam rukincha wakira tusanu pan nahanatin tusa manisha timetros pan nahana ye Isadora timetros na washkanya na awak maku turain tak makiwehi buka pengger awmatsin macerkatin witin amin awai manikaska ma huka o macamnya ci nindainya tura I wakira muri tura ainsang pengger nindaimya ati pusat anya caman hui imdi gwa kur nyamai kya huang ci caman pengger he gitu
Estimado compañero. Miguel, Adelante. muchísimas gracias y muchísimas gracias a usted por la gentileza de sintonizarnos y nada, estaremos en una última emisión durante este día, ya casi al cerrar la tarde y al entrar la noche, para despedirnos de esta jornada interesante, de esta jornada apasionante que hemos tenido los estudiantes de la carrera de comunicación de la Universidad Estatal Amazónica desde la ciudad de Puyo, en la provincia de Pastaza. Nos vemos.